Rodney Collin. La teoría de la influencia celeste. Capítulo 3. El sistema solar. 1. El cuerpo largo del sistema solar. Tal como lo concibe el hombre, el sistema solar consta de una gran esfera radiante, alrededor de la cual, a intervalos armónicamente crecientes, como las ondas formadas por una piedra lanzada al agua, se encuentran las órbitas por las que giran otras esferas más pequeñas y que no son radiantes. Como la piedra al chocar con el agua, esta esfera radiante central o sol, parece ser la fuente de energía por la que se crea todo el fenómeno. Con un diámetro que quizá es un 10 milésimo del de su sistema entero, está así casi exactamente en la misma relación con su vasto campo de influencia, que el huevo humano con el cuerpo que crecerá a sus expensas. Y puesto que en ambos casos lo menor da origen a lo mayor, la concentración o intensidad de energía debe ser de un orden análogo. Como anotamos, las órbitas concéntricas de las esferas dependientes, o planetas, están relacionadas armónicamente de acuerdo a una ley llamada de Bode. Tomando el desarrollo geométrico 0, 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192 y agregando 4 a cada número, logramos una serie que representa más o menos las distancias entre las órbitas planetarias y el Sol. Los planetas varían de tamaño entre sí, creciendo en general desde el más pequeño, Mercurio, que está más cerca del centro, hasta el mayor, Júpiter, a mitad de la distancia entre el centro y la circunferencia. Y, luego, disminuyendo otra vez hasta el planeta más exterior conocido, Plutón, que es algo mayor que Mercurio. Mientras más remotos los planetas, son más lentas sus velocidades aparentes, que disminuyen desde los 50 km por segundo de Mercurio, hasta los 5 de Neptuno. Esto, otra vez, es una característica de la mengua de los impulsos enviados desde una fuente central, cuando se adentran cada vez más profundamente en la distancia. Ofrece un modelo muy bueno del proceso la rueda catalina de cohetes, de la que se desprenden luces que se curvan hacia atrás, alejándose de la dirección del cohete. Es decir, que pierden tanto más velocidad orbital, cuanto más lejos son proyectadas esas luces. En la rueda catalina de cohetes, las luces se proyectan originalmente fuera del centro. La mayoría de las teorías convienen que, en la misma forma, los planetas nacieron o se desprendieron alguna vez del cuerpo mismo del Sol, hijos quizá de la tensión creada por el paso cercano de otra estrella. En el relámpago infinitesimal de tiempo solar que abarca todo el período conocido de estudio de los cielos por el hombre, no hay traza de que se haya manifestado un movimiento centrífugo de los planetas. Pero esto no es de sorprender. Porque si el origen de los planetas tuvo lugar hace varios miles de millones de años, como se ha sugerido, un movimiento hacia afuera sería solo de 2 o 3 kilómetros por siglo. Solo podemos decir que la estructura total del sistema solar, como la de las nebulosas espirales, sugiere tal expansión desde el centro. Esto no solamente implica el alejamiento de los planetas sino, también, el crecimiento y expansión del mismo Sol. Solo un Sol más caliente y mayor, esto es, uno cuya materia se hubiera elevado a una incandescencia y rarefacción mucho mayores que las del nuestro, podría sostener y vivificar a sus satélites a una mayor distancia. En un gigante como es Antares, 1.000.000 de veces más rarificado que nuestro Sol y cuyo radiante diámetro abrazaría toda la órbita de la Tierra, podemos apreciar el trazo de un sistema más viejo y más desarrollado. Porque, ahí la vida y el calor centrales no ocupan un punto astronómico particular, sino que ya han crecido hasta envolver a la mayor parte de su dominio. Es la diferencia que existe entre la conciencia humana confinada a un solo órgano, por una parte, y esta misma conciencia cuando satura a todo el cuerpo y a todas las funciones de un hombre. Reconocemos como más desarrollada a esta última. Si el movimiento hacia afuera del sistema solar es imperceptible para el hombre, por razón de su patrón de tiempo, su movimiento circular, resulta claro y calculable. El eje del sistema, es decir, el mismo Sol, hace su rotación en algo menos de un mes. Para cuando ha alcanzado la órbita de Mercurio, la velocidad del impulso circular se ha reducido a 3 meses. Cuando alcanza a la de Venus, a 8 meses.
a la de la Tierra, a 12 meses, y así en proporción decreciente hasta que, en la órbita de Neptuno, emplea nada menos que 164 años para completar una revolución. La tercera ley de Kepler es la expresión formal de esta merma. Lo que de hecho estamos tratando de describir en esta forma complicada es, simplemente, la relación entre espacio y tiempo. Tratamos de describir los cambios acarreados sobre una sección que gradualmente se mueve a lo largo de la tercera dimensión o longitud de un cuerpo mayor, el sistema solar. Así como lo haría una célula en la corriente sanguínea que, viendo solo una sección del cuerpo humano, intenta analizar los movimientos aparentes de las secciones de arterias y nervios, cuyas diferentes velocidades dependerían del ángulo en el cual atravesaran su plano. Como dijimos al principio, todas estas descripciones se refieren al sistema solar como es concebido por el hombre. ¿Cómo podemos imaginar no solo la sección, sino el cuerpo entero del sistema solar? Ahora bien, la unidad y la figura de un cuerpo humano existe en la dimensión superior, en relación a la del presente de la célula, donde lo que queda como pasado y futuro coexiste como un solo ser humano. En la misma forma, la unidad del sistema solar, el plano o modelo de su cuerpo, debe existir en la siguiente dimensión, más allá del universo presente del hombre. Nuestro problema, entonces, es intentar visualizar el pasado y futuro del sistema solar como algo coexistente y sólido. Tenemos que imaginar al sistema solar como si se viera a sí mismo. Tal como para comprender la unidad y figura de un hombre la célula debe imaginar cómo el hombre se vería a sí mismo o cómo lo ven otros hombres. Hemos calculado que el momento de percepción del Sol es de 80 años. Cuando consideramos nuestra acostumbrada visión seccional de él, pensamos en las ondas que hace cruzar por la superficie de un estanque el lanzamiento de una piedra. Ahora debemos meditar sobre la piedra cuando se hunde en toda la profundidad del estanque, y en las correspondientes ondas que se mueven hacia afuera, atravesando el cuerpo sólido del agua. O, mejor aún, debemos visualizar nuestra rueda catalina de cohetes, no solo despidiendo luces, sino proyectada al mismo tiempo hacia adelante con suficiente rapidez para que percibamos de un vistazo, una banda entera de fuego. ¿Cuál sería, antes que nada, la proporción de este vórtice de fuego en que se ha convertido nuestro modelo? Los astrónomos, calculando la diferencia entre la velocidad media a que parecen aproximársenos las constelaciones directamente arriba de la eclíptica, y la velocidad media de la de aquellas directamente abajo que parecen estar retrocediendo, estiman que todo el sistema solar se dirige hacia Vega, a cerca de 20 km por segundo. El hecho es que, en 80 años, dejando tras sí el Sol toda la radiación de su sistema, avanza en el espacio aproximadamente 50,000 millones de kilómetros. El diámetro de la órbita de Neptuno es de alrededor de 10,000 millones de kilómetros. De modo que la esfera de radiación, la banda de fuego o el cuerpo largo de nuestro sistema solar, en 80 años es una figura como 5 veces más larga que ancha, o proporcionada como el cuerpo humano parado. Esta es la silueta de nuestro cuerpo solar. Recordemos que el momento de percepción de un ser comparable que mire hacia el sistema solar, es de 80 años. Aparecerá entonces ante este ser, una figura extraordinariamente compleja y bella. Los trazos planetarios convertidos en múltiples espirales de varias tensiones y diámetros, se han vuelto ahora una serie de cubiertas iridiscentes que opacan al filamento largo, blanco y caliente del Sol, cada una cintilando con color y brillo propios y característicos. El conjunto combinado en una como red de tela de araña, tejida con las trayectorias excéntricas de innumerables asteroides y cometas, resplandeciendo con alientos de vida cálida y retintinando con una música increíblemente sutil y armoniosa. Esta no es una figura de fantasía en ninguno de sus aspectos. El ancho de las órbitas de los planetas determinará el tamaño de cada estría envolvente. El diámetro del planeta, la vastedad o la finura del hilo de que está tejida, la curvatura relativa del planeta, su índice de refracción o color, el número y distancia de sus lunas, la variable textura como de seda, lana o algodón, la densidad y grado de atmósfera, la brillantez o luminiscencia.
en tanto que las velocidades de la rotación planetaria harán que la totalidad de las estrías despidan una emanación magnética o viviente. Ciertamente que ninguna analogía material puede sugerir la multiplicidad de manifestaciones e impresiones que penosa y aisladamente podemos calcular, pero que podrían ser ahí simultáneamente aparentes. Porque sabemos que por sobre nuestro nivel, cuando una multiplicidad semejante de impresiones se producen al mismo tiempo, nos enfrentamos a un fenómeno que desafía cada uno de nuestros esfuerzos hacia el exacto análisis, es decir, el fenómeno de la vida. Y aquel que continúa durante suficiente tiempo el desarrollo de esta disciplina en exacta analogía, no puede escapar a la conclusión de que hay, en un mundo donde el momento de percepción es de 80 años, el sistema solar es, en alguna forma incomprensible para nosotros, un cuerpo viviente. Considerando el increíble realzamiento y significación que se agregan aún al fenómeno más simple y burdo de tamaño y curvatura, cuando es trasladado a esa escala de tiempo, nos encontramos totalmente incapacitados para imaginar la posible apariencia de ese sol tetradimensional, cuando aún el tridimensional que percibimos nos ciega con su brillantez. Y podemos suponer que representaría en alguna forma la fuerza vital más íntima de ese ser solar, tan incomprensible aún para un observador colocado en la misma escala, como incomprensible es la esencia de un hombre para otro. Hablamos de otros sistemas, como aquel de Antares, en los cuales la radiación solar central ha abarcado ya un volumen mucho mayor del que ocupa nuestro Sol. Y hablamos de la conclusión inevitable, desde la idea de un sistema solar en expansión, que nuestro Sol debe estar haciéndose cada vez más caliente, luminoso y radiante. De hecho, esta diferencia en el grado de radiantez de su Sol central puede ser la principal distinción entre el millón de sistemas solares que componen la Vía Láctea. Todos estos sistemas, para ser capaces de desarrollo, deben incluir el complemento total de elementos y de planetas, exactamente como todos los hombres, para ser capaces de desarrollar, deben incluir la totalidad del complemento de órganos y funciones. El solo factor que continúa variable es, en un caso, la intensidad y penetración de su luz central, y, en el otro, la intensidad y penetración de la conciencia central. Todos los hombres son semejantes en diseño y constitución. De igual modo es muy probablemente lo mismo con todos los soles. Lo que distingue a los hombres es su grado de conciencia. Lo que distingue a los soles es su grado de radiantez. En verdad, cuanto más estudiamos la cuestión, tanto más claramente emerge que luz y conciencia obedecen exactamente las mismas leyes, creciendo o menguando exactamente en la misma forma. Aún podemos decir que son aquellas el mismo fenómeno, visto en escalas diferentes. Este, ciertamente, es el solo factor variable en el universo, el solo factor que puede cambiar en respuesta al trabajo individual, al esfuerzo y comprensión del cosmos individual. En lo que respecta a su constitución, ni el hombre ni el sol pueden hacer nada, porque cada ser está conformado como es, por el modelo del universo, que asegura que cada uno recibirá en el principio cuanto le es necesario para su autodesarrollo. Pero este autodesarrollo, es decir, la iluminación e irradiación graduales del cosmos individual por la luz o la conciencia autogenerada, depende totalmente del mismo ser individual. En esto debe hacer todo. Más aún, el todo puede solamente hacerse más consciente si deviene más consciente la parte, y la parte puede solamente hacerse más consciente si deviene más consciente el todo. Si repentinamente soy consciente de mi pie, este, también, deviene consciente de sí mismo y comienza a registrar toda clase de sensaciones y movimientos nuevos, de los que ni él ni yo nos percatamos antes. Si una sola célula de mi cuerpo se galvaniza en estado de alerta por alguna amenaza terrible en su escala propia, yo también devengo consciente del dolor. Del mismo modo, la radiación creciente del Sol debe conectarse con una absorción y transformación creciente de la luz por los planetas. Esto es, también, por su gradual adquisición de radiantez. Para que un hombre sea plenamente consciente, todas sus partes deben hacerse plenamente conscientes. Para que un sol se haga plenamente radiante, todos sus planetas deben hacerse radiantes. Para que el absoluto se recuerde a sí mismo, todos los seres deberán recordarse a sí mismos.
Aquellos que preguntan cuál es el propósito del universo, podemos responderles, así, que la tarea del universo y de todo ser en el contenido, del Sol a la célula, es hacerse más consciente. Mientras más remotos los planetas, son más lentas sus velocidades aparentes, que disminuyen desde los 50 km por segundo de Mercurio, hasta los 5 de Neptuno. Esto, otra vez, es una característica de la mengua de los impulsos enviados desde una fuente central, cuando se adentran cada vez más profundamente en la distancia. Ofrece un modelo muy bueno del proceso la rueda catalina de cohetes, de la que se desprenden luces que se curvan hacia atrás, alejándose de la dirección del cohete. Es decir, que pierden tanto más velocidad orbital, cuanto más lejos son proyectadas esas luces. En la rueda catalina de cohetes, las luces se proyectan originalmente fuera del centro. La mayoría de las teorías convienen que, en la misma forma, los planetas nacieron o se desprendieron alguna vez del cuerpo mismo del Sol, hijos quizá de la tensión creada por el paso cercano de otra estrella. En el relámpago infinitesimal de tiempo solar que abarca todo el período conocido de estudio de los cielos por el hombre, no hay traza de que se haya manifestado un movimiento centrífugo de los planetas. Pero esto no es de sorprender. Porque si el origen de los planetas tuvo lugar hace varios miles de millones de años, como se ha sugerido, un movimiento hacia afuera sería solo de 2 o 3 kilómetros por siglo. Solo podemos decir que la estructura total del sistema solar, como la de las nebulosas espirales, sugiere tal expansión desde el centro. Esto no solamente implica el alejamiento de los planetas sino, también, el crecimiento y expansión del mismo Sol. Solo un Sol más caliente y mayor, esto es, uno cuya materia se hubiera elevado a una incandescencia y rarefacción mucho mayores que las del nuestro, podría sostener y vivificar a sus satélites a una mayor distancia. En un gigante como es Antares, 1.000.000 de veces más rarificado que nuestro Sol y cuyo radiante diámetro abrazaría toda la órbita de la Tierra, podemos apreciar el trazo de un sistema más viejo y más desarrollado. Porque, ahí la vida y el calor centrales no ocupan un punto astronómico particular, sino que ya han crecido hasta envolver a la mayor parte de su dominio. Es la diferencia que existe entre la conciencia humana confinada a un solo órgano, por una parte, y esta misma conciencia cuando satura a todo el cuerpo y a todas las funciones de un hombre. Reconocemos como más desarrollada a esta última. Si el movimiento hacia afuera del sistema solar es imperceptible para el hombre, por razón de su patrón de tiempo, su movimiento circular, resulta claro y calculable. El eje del sistema, es decir, el mismo Sol, hace su rotación en algo menos de un mes. Para cuando ha alcanzado la órbita de Mercurio, la velocidad del impulso circular se ha reducido a 3 meses. Cuando alcanza a la de Venus, a 8 meses. A la de la Tierra, a 12 meses, y así en proporción decreciente hasta que, en la órbita de Neptuno, emplea nada menos que 164 años para completar una revolución. La tercera ley de Kepler es la expresión formal de esta merma. Lo que de hecho estamos tratando de describir en esta forma complicada es, simplemente, la relación entre espacio y tiempo. Tratamos de describir los cambios acarreados sobre una sección que gradualmente se mueve a lo largo de la tercera dimensión o longitud de un cuerpo mayor, el sistema solar. Así como lo haría una célula en la corriente sanguínea que, viendo solo una sección del cuerpo humano, intenta analizar los movimientos aparentes de las secciones de arterias y nervios, cuyas diferentes velocidades dependerían del ángulo en el cual atravesaran su plano. Como dijimos al principio, todas estas descripciones se refieren al sistema solar como es concebido por el hombre. ¿Cómo podemos imaginar no solo la sección, sino el cuerpo entero del sistema solar? Ahora bien, la unidad y la figura de un cuerpo humano existe en la dimensión superior, en relación a la del presente de la célula, donde lo que queda como pasado y futuro coexiste como un solo ser humano. En la misma forma, la unidad del sistema solar, el plano o modelo de su cuerpo, debe existir en la siguiente dimensión, más allá del universo presente del hombre. Nuestro problema, entonces, es intentar visualizar el pasado y futuro del sistema solar como algo coexistente y sólido. Tenemos que imaginar al sistema solar como si se viera a sí mismo.
tal como para comprender la unidad y figura de un hombre la célula debe imaginar cómo el hombre se vería a sí mismo o cómo lo ven otros hombres. Hemos calculado que el momento de percepción del Sol es de 80 años. Cuando consideramos nuestra acostumbrada visión seccional de él, pensamos en las ondas que hace cruzar por la superficie de un estanque el lanzamiento de una piedra. Ahora debemos meditar sobre la piedra cuando se hunde en toda la profundidad del estanque, y en las correspondientes ondas que se mueven hacia afuera, atravesando el cuerpo sólido del agua. O, mejor aún, debemos visualizar nuestra rueda catalina de cohetes, no solo despidiendo luces, sino proyectada al mismo tiempo hacia adelante con suficiente rapidez para que percibamos de un vistazo, una banda entera de fuego. ¿Cuál sería, antes que nada, la proporción de este vórtice de fuego en que se ha convertido nuestro modelo? Los astrónomos, calculando la diferencia entre la velocidad media a que parecen aproximársenos las constelaciones directamente arriba de la eclíptica, y la velocidad media de la de aquellas directamente abajo que parecen estar retrocediendo, estiman que todo el sistema solar se dirige hacia Vega, a cerca de 20 kilómetros por segundo. El hecho es que, en 80 años, dejando tras sí el Sol toda la radiación de su sistema, avanza en el espacio aproximadamente 50,000 millones de kilómetros. El diámetro de la órbita de Neptuno es de alrededor de 10,000 millones de kilómetros. De modo que la esfera de radiación, la banda de fuego o el cuerpo largo de nuestro sistema solar, en 80 años es una figura como 5 veces más larga que ancha, o proporcionada como el cuerpo humano parado. Esta es la silueta de nuestro cuerpo solar. Recordemos que el momento de percepción de un ser comparable que mire hacia el sistema solar, es de 80 años. Aparecerá entonces ante este ser, una figura extraordinariamente compleja y bella. Los trazos planetarios convertidos en múltiples espirales de varias tensiones y diámetros, se han vuelto ahora una serie de cubiertas iridiscentes que opacan al filamento largo, blanco y caliente del Sol, cada una cintilando con color y brillo propios y característicos. El conjunto combinado en una como red de tela de araña, tejida con las trayectorias excéntrica, de innumerables asteroides y cometas, resplandeciendo con alientos de vida cálida y retintinando con una música increíblemente sutil y armoniosa. Esta no es una figura de fantasía en ninguno de sus aspectos. El ancho de las órbitas de los planetas determinará el tamaño de cada estría envolvente. El diámetro del planeta, la vastedad o la finura del hilo de que está tejida, la curvatura relativa del planeta, su índice de refracción o color, el número y distancia de sus lunas, la variable textura como de seda, lana o algodón, la densidad y grado de atmósfera, la brillantez o luminiscencia, en tanto que las velocidades de la rotación planetaria harán que la totalidad de las estrías despidan una emanación magnética o viviente. Ciertamente que ninguna analogía material puede sugerir la multiplicidad de manifestaciones e impresiones que penosa y aisladamente podemos calcular, pero que podrían ser ahí simultáneamente aparentes. Porque sabemos que por sobre nuestro nivel, cuando una multiplicidad semejante de impresiones se producen al mismo tiempo, nos enfrentamos a un fenómeno que desafía cada uno de nuestros esfuerzos hacia el exacto análisis, es decir, el fenómeno de la vida. Y aquel que continúa durante suficiente tiempo el desarrollo de esta disciplina en exacta analogía, no puede escapar a la conclusión de que hay, en un mundo donde el momento de percepción es de 80 años, el sistema solar es, en alguna forma incomprensible para nosotros, un cuerpo viviente. Considerando el increíble realzamiento y significación que se agregan aún al fenómeno más simple y burdo de tamaño y curvatura, cuando es trasladado a esa escala de tiempo, nos encontramos totalmente incapacitados para imaginar la posible apariencia de ese Sol tetradimensional, cuando aún el tridimensional que percibimos nos ciega con su brillantez. Y podemos suponer que representaría en alguna forma la fuerza vital más íntima de ese ser solar, tan incomprensible aún para un observador colocado en la misma escala, como incomprensible es la esencia de un hombre para otro. Hablamos de otros sistemas, como aquel de Antares, en los cuales la radiación solar central ha abarcado ya un volumen mucho mayor del que ocupa nuestro Sol.
Y hablamos de la conclusión inevitable, desde la idea de un sistema solar en expansión, que nuestro Sol debe estar haciéndose cada vez más caliente, luminoso y radiante. De hecho, esta diferencia en el grado de radiantez de su Sol central puede ser la principal distinción entre el millón de sistemas solares que componen la Vía Láctea. Todos estos sistemas, para ser capaces de desarrollo, deben incluir el complemento total de elementos y de planetas, exactamente como todos los hombres, para ser capaces de desarrollar, deben incluir la totalidad del complemento de órganos y funciones. El solo factor que continúa variable es, en un caso, la intensidad y penetración de su luz central, y, en el otro, la intensidad y penetración de la conciencia central. Todos los hombres son semejantes en diseño y constitución. De igual modo es muy probablemente lo mismo con todos los soles. Lo que distingue a los hombres es su grado de conciencia. Lo que distingue a los soles es su grado de radiantez. En verdad, cuanto más estudiamos la cuestión, tanto más claramente emerge que luz y conciencia obedecen exactamente las mismas leyes, creciendo o menguando exactamente en la misma forma. Aún podemos decir que son aquellas el mismo fenómeno, visto en escalas diferentes. Este, ciertamente, es el solo factor variable en el universo, el solo factor que puede cambiar en respuesta al trabajo individual, al esfuerzo y comprensión del cosmos individual. En lo que respecta a su constitución, ni el hombre ni el sol pueden hacer nada, porque cada ser está conformado como es, por el modelo del universo, que asegura que cada uno recibirá en el principio cuanto le es necesario para su autodesarrollo. Pero este autodesarrollo, es decir, la iluminación e irradiación graduales del cosmos individual por la luz o la conciencia autogenerada, depende totalmente del mismo ser individual. En esto debe hacer todo. Más aún, el todo puede solamente hacerse más consciente si deviene más consciente la parte, y la parte puede solamente hacerse más consciente si deviene más consciente el todo. Si repentinamente soy consciente de mi pie, este, también, deviene consciente de sí mismo y comienza a registrar toda clase de sensaciones y movimientos nuevos, de los que ni él ni yo nos percatamos antes. Si una sola célula de mi cuerpo se galvaniza en estado de alerta por alguna amenaza terrible en su escala propia, yo también devengo consciente del dolor. Del mismo modo, la radiación creciente del Sol debe conectarse con una absorción y transformación creciente de la luz por los planetas. Esto es, también, por su gradual adquisición de radiantez. Para que un hombre sea plenamente consciente, todas sus partes deben hacerse plenamente conscientes. Para que un sol se haga plenamente radiante, todos sus planetas deben hacerse radiantes. Para que el absoluto se recuerde a sí mismo, todos los seres deberán recordarse a sí mismos. Aquellos que preguntan cuál es el propósito del universo, podemos responderles, así, que la tarea del universo y de todo ser en el contenido, del sol a la célula, es hacerse más consciente. 2. El sistema solar como transformador. La figura que hemos descrito como una red de envolturas entrelazadas, sugeriría indudablemente analogías a cada especialista, que estarían acordes con sus conocimientos. El fisiólogo más bien evocaría la interpenetración de los varios sistemas del cuerpo humano, muscular, arterial, linfático, nervioso, etc., cada uno constituido de fibras o canales de diferente tamaño y cada uno portador de una energía diferente. Una de las analogías más provechosas para nuestro presente propósito, es la que se le ocurriría al técnico electricista. Porque despojando a nuestra figura de sus aspectos afectivos y reduciéndola simplemente a una proyección geométrica de espirales sobre un papel, la reconocería desde luego como el diagrama de un transformador polifásico. El universo de esferas volantes del mecanicista ha dejado como traza en el tiempo, un universo de carretes conductores para el electricista, diseñados, él podría suponer, sin otro propósito que el de la transmisión y transformación de la energía solar. Para beneficio del ego recordemos que la electricidad tiene dos medidas, corriente, amperios, y presión, voltios, y que un transformador es un aparato que cambia la relación entre estos dos factores. En una forma muy general, mientras más pesada sea la máquina que ha de operarse, mayor es el amperaje que se necesita.
Para suplir demandas tan variadas de una sola fuente de fuerza, el transformador acrecienta la corriente a expensas de la presión o viceversa. Esto se logra pasando una corriente por un carrete conductor que tiene un número dado de vueltas y permitiendo que una corriente acorde sea inducida por un carrete vecino con un número mayor o menor de vueltas. Si el número de vueltas en el carrete secundario es mayor que en el primario, el amperaje o corriente se reduce y el voltaje o presión se acrecienta. Si es menor, se produce el efecto opuesto. Prácticamente, la corriente o amperaje está limitada por la composición y grosor del alambre conductor. De modo que si se desea llevar la energía disponible a alambres más livianos, deberá transformársela antes a un voltaje mayor y menor amperaje. Ahora bien, estudiando nuestro esquema de los recorridos de los cuerpos mayores del sistema solar, a la luz de estas ideas, reconocemos claramente el alambre grueso y primario del Sol, rodeado por los 8 carretes secundarios de sus planetas. Observamos, también, que el grosor de estos alambres planetarios varía de 1/10, Júpiter, a 1/30, Mercurio, del grosor del primario solar. Y en un esquema que abarque 80 años, contamos en los varios carretes toda clase de vueltas, desde media hasta nada menos que 300. Aquí disponemos, ciertamente, de todos los factores y componentes de un enorme transformador para recibir la corriente a una tensión dada y elevarla para su entrega a 8 diferentes voltajes. El modelo es completo aún considerado el aislamiento de los alambres mediante una película delgada, no conductora, de atmósfera planetaria. Un transformador construido en el mundo humano, según las especificaciones de este diagrama cósmico, debería suministrar corriente con 8 diferentes tensiones y con 8 diferentes tasas de fluido. Y basados en el número de vueltas dado por los carretes de conducción planetarios, por espacio de 80 años, aún seríamos capaces de calcular su rendimiento relativo. Por ejemplo, supóngase que la corriente producida por el carrete de Neptuno de la fuerza original del Sol, tuviera un voltio de presión y 10,000 amperios de corriente. Entonces, el rendimiento de Júpiter sería de 14 voltios y 770 amperios. El de la Tierra, alrededor de 170 voltios y 60 amperios. El de Mercurio, 700 voltios y 15 amperios. Un efecto del incremento del amperaje en el mundo planetario, contemplado por nuestra percepción, probablemente es el incremento de la vibración, esto es, la revolución más rápida del planeta sobre su eje. Si un transformador semejante estuviera correctamente provisto de alambre de una conductividad dada, la sección del alambre adecuada para cada carrete debería ser proporcional al amperaje que condujera. Efectivamente, las secciones de los planetas cumplen este requisito solo con un error que varía entre los límites de más 10 veces. Pero supongamos que los alambres empleados en los varios carretes planetarios no sean de igual conductividad. Supongamos que el interior de los distintos planetas sea de distintos metales, cada uno con su conductividad propia. Y, permítasenos, además, suponer que aquellos cuya sección es menor de la que esperábamos, digamos la de Neptuno, fueran de metales de alta conductividad y que aquellos cuya sección es mayor, como la de Júpiter, de metales de baja conductividad. Entonces, mediante un juicioso reparto de estos metales, plata para Neptuno, oro para Urano, antimonio para Saturno, bismuto para Júpiter, cobre para Marte, hierro para la Tierra, estroncio para Venus y bronce para Mercurio, se compensaría nuestro aparente error y la gran maquinaria sería, ciertamente, precisa en todas sus dimensiones. Los carretes planetarios parece que están hechos especialmente para actuar como transformadores de la energía solar, en la modalidad descrita, con solo suponer que varían en su conductividad en la forma que ocurre con los metales. Puede ser objetado y admitirse que los metales se han escogido arbitrariamente para producir el resultado buscado. Desgraciadamente, no siendo los planetas radiantes en sí, la ciencia carece de medios para verificar su composición. Y, de paso, solo podemos apuntar que recientes teorías suponen que la mayor parte de la Tierra, o barisfera, está formada de hierro comprimido.
Además, contamos con la tradicional atribución de metales a los planetas por la astrología, pero esta ha variado en diferentes períodos y habiéndose hecho sobre el conocimiento de unos cuantos metales, no es de gran ayuda. Por tanto, en el presente, debemos situar estos cálculos en el dominio de la especulación sugestiva. Lo que es mucho más importante, desde nuestro punto de vista, es el principio de que una corriente eléctrica, que pasa por un alambre, produce un campo magnético alrededor de dicho alambre. Este campo magnético se compone de líneas concéntricas de fuerza que se mueven en el sentido del reloj alrededor del alambre, cuando se le ve de la dirección hacia la que avanza la corriente. En otras palabras, el campo magnético rota cuando la corriente se mueve hacia adelante, como las estrías del tirabuzón tienen que rotar cuando aquel es hundido en el corcho. Si ahora intentamos trasladar esta concepción del mundo de espirales que hemos visto en el tiempo del Sol, al mundo de esferas giratorias que se ven en el tiempo del hombre, comprenderemos cómo es que todos los cuerpos que rotan en el universo crean y están rodeados por un campo magnético. Pues su rotación misma, como acabarnos de ver, es una indicación de que aquellas son secciones de una línea a través de la cual alguna tremenda corriente está pasando en otra dirección. También comprenderemos que la velocidad de movimiento de un planeta a lo largo de su órbita representa, en forma reconocible, la velocidad de flujo de esta gran corriente. Todos los planetas están, así, rodeados individualmente por campos magnéticos. La sección del alambre alrededor de la cual rota el campo de fuerza magnética, puede representarse por el ecuador del planeta, mientras que el polo norte del mismo representará la dirección del movimiento del planeta en el tiempo, esto es, la dirección de la gran corriente que lo informa. De este modo la atracción del polo norte de un planeta puede considerarse como la atracción del futuro, la atracción de la dirección en la cual está marchando el planeta con todos sus habitantes, en tanto que el efecto repelente del polo sur representa la repulsión desde el pasado, la repulsión de la dirección desde la cual ha venido el planeta con todos sus habitantes. Para todos los seres, el futuro es el polo positivo del tiempo y el pasado, el negativo. Ninguna otra cosa pueden hacer más que ser impelidos hacia el uno y repelidos desde el otro. Ahora bien, estos campos magnéticos de los planetas se sobreponen e interactúan todos, produciendo todos estos efectos combinado de constantes cambios menores en el campo individual de cada uno. En la práctica solo el campo magnético de la Tierra ha sido estudiado con mucho detalle, junto con los efectos sobre aquel de los campos magnéticos del Sol y de la Luna. Es sabido, por ejemplo, que la influencia magnética del Sol sobre la Tierra es unas 12 veces más fuerte que la de la Luna, un campo de 60,000 amperios contra otro de 5,000. Las influencias magnéticas de los planetas todavía no se han distinguido o medido individualmente, aunque la realidad de tal influencia ya está reconocida científicamente en los efectos diferentes de distintas configuraciones planetarias sobre la receptividad de transmisiones de radio de onda corta. En el caso del Sol, su influencia magnética es empequeñecida, a nuestra percepción, por la influencia mucho más vigorosa de las vibraciones que sentimos como luz y calor y que son mucho más características del Sol. Esto no obstante, esta influencia magnética es muy distinta de la luz. Porque las mediciones de la demora entre las alteraciones magnéticas contempladas en la superficie del Sol y las tormentas magnéticas que se sienten como su efecto en la atmósfera de la Tierra, demuestran que esta influencia viaja a velocidad muy diferente. Mientras que la luz procedente del Sol nos llega en 7 minutos, las influencias magnéticas precedentes de la misma fuente emplean entre 1 o 2 días para sentirse aquí. Mientras que la luz viaja a 300,000 kilómetros por segundo, las ondas magnéticas viajan a solamente unos 600 kilómetros por segundo o, aproximadamente, 500 veces más despacio. ¿Cuál es el efecto de esta influencia magnética? Quizás el fenómeno más evidente y hermoso que resulta directamente de aquella es la aurora boreal o luces septentrionales. Ahora bien, esto es interesante porque en la aurora boreal vemos a la luz pura, que por sí misma es invisible, por primera vez dotada de forma.
Esta forma cambia constantemente, se desplaza, se transforma en sí misma, creando majestuosas cortinas o esferas reverberantes o campos de pulsación de radiantez en el cielo nórdico. La aurora boreal es completamente insustancial y, con el relámpago, es uno de los pocos ejemplos que conocemos de formas enteramente desvinculadas de la materia. En ella vemos claramente el efecto de un campo magnético como forma y los cambios en ese campo, como cambios de forma. De hecho, este es un principio general, la influencia magnética es aquella que da origen a la forma visible. Dijimos que en el caso del Sol, aunque su influencia magnética es enorme, está empequeñecida por la mucho más veloz influencia de la luz, que desde nuestro punto de vista le es más característica. Pero la Luna y los planetas no emiten luz propia, de modo que en su caso la influencia magnética es, en realidad, su emanación característica. La influencia magnética combinada de la Luna y los planetas debe, entonces, crear la forma sobre la Tierra. Exactamente como la influencia magnética de la Tierra debe, a su vez, ayudar a crear la forma en todos los demás planetas. Muchas ideas interesantes acerca del papel del magnetismo surgen de todo esto. Si estudiamos las diferentes formas de energía que conocemos, vemos que cada una tiene un campo de acción definido, que depende de su origen y de su velocidad. La luz, que viaja a 300,000 kilómetros por segundo, es producida por el Sol y para todos los propósitos prácticos, está limitada por el campo de la galaxia. El sonido, que viaja por el aire a 1/3 de kilómetro por segundo, es producido por el fenómeno de la naturaleza y está limitado por el campo de la Tierra. En tanto que entre la luz y el sonido se encuentra esta tercera forma de energía, la magnética, la cual, viajando a 600 kilómetros por segundo, puede considerarse como que surge de los planetas y que está limitada por el campo del sistema solar. Luz, magnetismo y sonido constituyen una clara jerarquía de energías, respectivamente características de un sol, de un planeta y de la naturaleza. Y aquellas representan los medios por los cuales esos cosmos actúan sobre nosotros y con los que el primero nos dota de vida y, el segundo, de forma. El cuadro del universo que emerge gradualmente ante el electricista es, así, de unas bobinas dentro de otras, cada una de las cuales transforma la energía de una fuente superior para sus propias necesidades y capacidad. La vasta bobina del Sol debe transformar su energía incandescente de la fuente todavía más primaria de energía en el núcleo de la Vía Láctea. Por inducción, la Vía Láctea debe producir corriente en el Sol en los planetas, la Tierra en la Luna que le da vueltas, y el sabio en el discípulo que fielmente gira en su derredor. Aquel en cuyo derredor de otras criaturas gira, les imparte luz y vida. Aquel que gira es, a su vez, dotado de magnetismo y forma. Por este magnetismo ambos participan en la dación de forma a los demás y, a su vez, son dotados de forma por aquellos. Todo magnetismo afecta a todos los demás magnetismos. Todas las formas crean a todas las demás formas. Desde el primer cosmos hasta el último electrón, todo el universo es un complejo de bobinas dentro de bobinas, espirales dentro de espirales, campos magnéticos dentro de campos magnéticos. En este aspecto cada criatura transforma urja sola fuera a la tensión exacta requerida para guiar una galaxia, un hombre o un átomo. Y cuando decrece su resistencia con la vejez, por esta misma tensión se funde, se disipa la forma de su campo magnético, y muere. 3. La interacción del Sol y los planetas. Quizá debiéramos hacer aquí ciertas observaciones calificativas referentes a todo el principio de analogía que tan libremente hemos usado. No debe deducirse de las evidencias anteriores que el sistema solar es un transformador de corriente eléctrica, ni que los planetas están hechos de antimonio, bismuto, hierro, etc., aunque de hecho estos elementos pueden tener gran parte en su composición. Lo que se propone es que las leyes que en una escala permiten la construcción de un transformador, son las que en otra escala producen el sistema solar. Los planetas pueden no estar transformando la energía eléctrica que conocemos, en voltajes más altos y en amperajes más bajos.
pero están transformando alguna energía desconocida en una forma comparable. De modo análogo, aunque los planetas no están necesariamente formados de los metales antes mencionados, están, con toda probabilidad, hechos de sustancias que de algún modo guardan la misma relación que estos metales tienen entre sí, así como las notas do, re, mi, fa, sol, la, si, guardan la misma relación colocadas en una octava más alta o más baja. Las leyes son universales. Los mecanismos mediante los cuales trabajan son semejantes en muchas escalas, pero la materialización de las leyes y los constituyentes y productos de los mecanismos variarán de acuerdo con los elementos disponibles en el nivel que se considera. Por tanto, un resorte es el mismo mecanismo que obedece a las mismas leyes, tanto si se aplica para mover las manecillas de un reloj pulsera, que para impeler una flecha con un arco, pero hecho con material diferente y empleado con diferente propósito. Debe comprenderse, asimismo, que cada analogía, aun la más exacta o iluminadora, es incompleta. Solo explica un aspecto del fenómeno, y puede dejar desapercibido otro que es igual o más importante. En particular, la aptitud de la analogía extraída de la operación mecánica de las leyes del magnetismo o de la física, nunca debe hacernos olvidar que el sistema solar, en cada una de sus partes, da señales de vida o inteligencia. No tratamos con bobinas de conducción o con ondas, sino, y tenemos muchas razones para creerlo, con seres vivientes de una fuerza y naturaleza completamente incomprensibles para nosotros, aunque podemos concebir su existencia y posible aspecto. Teniendo esto presente podemos, todavía, lograr un concepto más claro de esos altos seres, mediante la proposición de muchas analogías diferentes, cada una de las cuales puede agregar algo a nuestra comprensión. Por tanto, mientras evocamos nuestra imagen del transformador y todo lo que ella nos ha mostrado acerca de la naturaleza y función de los planetas en relación con el Sol, no podemos darnos por satisfechos. Por ejemplo, también podemos concebir las cubiertas planetarias comprendidas en el cuerpo largo del sistema solar, como un conjunto de lentes prismáticos en que cada uno tuviera un índice de refracción diferente que le capacitara para reflejar colores individuales de la blanca luz del Sol. Tales índices de refracción dependerían de la velocidad de rotación del planeta particular sobre su eje, exactamente en la misma forma que la velocidad de vibración de los electrones determina los colores perceptibles por el hombre. Ahora bien, entre la velocidad de rotación de los planetas, 1 o 2 veces por día, y la frecuencia electrónica que produce el color, 10 elevado a 15 vibraciones por segundo, se encuentran 63 octavas. Si volvemos ahora a nuestro cuadro de los tiempos de los cosmos, encontramos que exactamente el mismo número de octavas médica entre el tiempo del electrón y el tiempo del planeta típico, la Tierra. Es decir, las vibraciones de los electrones que dan origen al color, tienen su paralelo exacto, en la escala planetaria, en el movimiento que medimos como de rotación. Si suponemos, entonces, que cada planeta es en el cielo un reflector coloreado que baña la escena con este o aquel tinte particular, estamos, de hecho, imaginando solamente cómo debe parecer el sistema solar a un cosmos tanto más grande que los planetas, como es el hombre respecto a los electrones. Podemos comprender perfectamente este efecto observando el escenario de un teatro, en donde las candilejas pueden proyectar una luz blanca sobre los actores, en tanto que las luces laterales de color tiñen las sombras, de un lado, con rojo y, del otro, con verde o púrpura. Tal es el efecto relativo ejercido por el Sol y los planetas. Y suponiendo que los actores se encontraran sobre la Tierra o en cualquier otra parte del sistema solar, las luces blancas y de color estarían cambiando constantemente su posición relativa y produciendo nuevos efectos a cada momento. Ahora la luz blanca del Sol brillará desde el lado izquierdo y las candilejas bañarán la parte delantera con la luz roja de Marte, mientras que el haz verde de Venus pasaría casi desapercibido en el fondo. Después las candilejas pueden brillar rojas y verdes alternativamente, combinándose para llenar el escenario con un suave matiz amarillento.
Las permutaciones serían incalculables y sus efectos cambiarían constantemente de uno en otro, a medida que las luces evolucionaran alrededor del escenario. Y, todavía más, como en el recuerdo de nuestras visitas a la pantomima, cada cambio sugerirá su propio estado emocional. La misma escena y caracteres aparecerían terribles y sangrientos con la luz roja, misteriosos con la verde, espirituales con la azul y tibiamente benévolos y reales con la amarilla. Por supuesto, por sí mismas, las luces carecen de emociones y hacen efecto merced a otras leyes. Sin embargo, es emotivo el efecto que crean en los seres humanos y, su influencia, nos parece que es de ese orden. Hasta en el caso de los planetas. Debe ponerse en relieve, sin embargo, que los planetas solo son reflectores, solo transformadores. No producen luz propia, sino que meramente prestan a la luz del sol un cierto humor o color. No producen corriente propia, sino que solo adaptan la corriente que les provee el sol para tal o cual uso particular. Una comprensión aún mejor del papel de los planetas puede obtenerse considerándolos como funciones del sistema solar. Así como la digestión, la respiración, el movimiento voluntario, la razón y otras, son funciones del cosmos del hombre. Así Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y los demás son funciones de los cosmos del sistema solar. Entre ellos dotan al Sol de todas las funciones y le hacen un ser cósmico completo que posee todas las posibilidades. Las implicaciones de esto se hacen más claras a la luz de un principio muy importante que gobierna las relaciones entre los cosmos. Cada cosmos contiene 6 pares de órganos clave o, como si dijéramos, baterías, por los cuales recibe influencias y energías de los cosmos superiores. El principio en cuestión dice que las funciones de un cosmos inferior derivan de los órganos de un cosmos superior. En el hombre, por ejemplo, estos órganos o baterías están representados por las glándulas endocrinas, y las secreciones de estas glándulas, que penetran la célula, crean sus funciones. Avanzando hacia cosmos superiores, por otro lado, encontramos que todas las funciones respiratorias de todos los hombres, animales, pájaros, peces y plantas constituyen, juntas, un solo órgano para la naturaleza. Todas las funciones motoras de todas las criaturas móviles constituyen juntas otro órgano, etc. Del mismo modo, si tomamos metales, minerales, plantas, invertebrados, vertebrados y la humanidad como funciones de la naturaleza, podemos suponer que todos los metales en todos los planetas constituyen juntos un órgano para el sistema solar, que toda la materia vegetal en todos los planetas constituye junta otro órgano, que todos los seres potenciales conscientes en todos los planetas son un tercer órgano, y así sucesivamente. Y, finalmente, tomando a Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno como funciones del sistema solar, y recordando los millones de soles y sistemas que componen la Vía Láctea, tenemos que pensar que todos los Mercurios posibles, juntos, constituyen un órgano de nuestra galaxia. Todas las tierras posibles, juntas, un segundo órgano galáctico y, así, en los demás casos. En este sentido la anatomía y fisiología de cada cosmos está tejida en la anatomía y fisiología de cada uno de los otros. Y los mismos órganos físicos de un cosmos mayor determinan la naturaleza de las funciones de que disfrutan los menores. De este modo, mientras que para el sistema solar y todo lo en el contenido, el Sol es la única fuente de toda energía y vida, está provisto de forma, color, expresión y funciones por los planetas. Estas fuerzas interactúan, se funden y separan en combinaciones infinitamente variables a través de todo el campo de influencia solar. Empero, falta todavía un factor para la creación de todo el vario e intrincado fenómeno de la naturaleza. Este factor es la materia o tierra.